Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James and Chill y estamos en un nuevo vídeo en banners de la 4.7. Vamos a ver dentro de una semana y 2 días aproximadamente una confirmación a lo que vamos a comentar hoy, pero ya hay muchas señales que nos pueden dar a deducir lo que puede llegar ya en la 4.7 definitivamente. Sobre todo muchos estaréis esperando que llegue Furina, ya que supuestamente pensábamos que iba a venir en la 4.6, pero se lo han guardado como estrategia de marketing, ya que es un personaje muy poderoso, mucha gente quiere sacar la C2 y está la salida de Wuthering Waves. Es decir, se nota que parte de todo esto que está ocurriendo con Genshin, incluso el abismo nuevo de la 4.7 y muchas sorpresas que pueden llegar, están sujetas a lanzar una versión muy poderosa y haberse guardado contenido anteriormente para competir con el Wuthering Waves, que sale el día 22 de mayo. Así que vamos a ver los banners, vamos a ver a nivel de deducción lo que podría llegar a venir, ya que sabemos que hay personajes que tienen que venir inminentemente en su rerun, como podrían ser Shenge y Nilou. Vamos a ver armas y personajes que muchas personas están esperando, como el Chifos y KB, porque son igualmente parte del juego y no sé por qué llevan los dos un año sin llegar a Genshin Impact, literalmente desde la anterior 3.6 y estamos en la 4.6 a expensas de la 4.7. No es un año, es un año, un mes y 2 semanas desde que no vienen estos personajes. Así que demos un repaso a todo ello y prepararos para los nuevos banners de la 4.7. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con los banners de la 4.7. Antes de los banners, os pregunto. Número 1, ¿tenéis ganas del Wuthering Waves? ¿Pensáis jugarlo? Número 2, ¿estáis esperando el Chifos o KB que llevan un año, un mes y 2 semanas sin venir a Genshin Impact? Y número 3, ¿cuántas protogemas tenéis guardadas para Furina? Os estaré leyendo en los comentarios porque yo sé que muchísima gente sabe lo poderosa que es y quizá va por la C2 o a lo mejor no la tenéis porque no alcanzasteis a sacarla y estáis esperando el rerun para tenerla en vuestra cuenta. Ahora sí. Bien, los banners en principio se dice que serán los siguientes. Cuadra bastante bien por los personajes que faltan por venir. Clorinde y Siegewijn está claro, ya salió el drip marketing, es decir, no es nada difícil, es una cosa ya confirmada por Hoyoverse. Seguramente no vengan juntos porque nunca en la historia de Genshin Impact han venido 2 personajes nuevos juntos desde que existen doble banner. Suelen dividirlos, con lo cual es posible que primero venga Clorinde y luego venga Siegewijn en la segunda mitad. Adelanto, Clorinde muy resumidamente es un arlequino de Electro y posiblemente siente bastante precedente en el daño por rotación de carries Electro. Es decir, cuando ya salga la versión y esté confirmado el potencial y poder de Clorinde, seguramente caiga un Clorinde versus Raiden versus Sino versus Keqing, analizando el potencial real de Clorinde, ya que se podrá jugar en equipos tanto de Raiden Hypercarry o Raiden National en campo, como haciendo el papel de Raiden, como de Aggravate puro o Hyperbloom más Aggravate, como haría en este caso Sino. Así que veremos el potencial real del daño que nos puede generar Clorinde en campo y además usa el set de Arlequino, así que quien vaya por Clorinde, prepararse un set del mismo pero para Clorinde, es decir, mismo set pero cambiando un Cali de Pyro por Electro. En resumen, Clorinde tiene pinta de poder creepear los carries Electro. Ahora, ¿qué personajes vendrán junto a Clorinde y Siegewijn? Y por último, de Siegewijn adelanto que es un healer hidro. Podría ser una especie de Kokomi de otra manera, solo que tiene mecánicas muy raras. Genera cálices para Neuvillette, pero tal y como está el kit ahora no lo recomiendo para Neuvillette. De hecho, no es un buen personaje para Neuvillette. Y tiene un bono muy extraño de daño a las habilidades elementales. Es decir, quizás sí que bufa a Furina, a Fischl, a Navia, a Yae, pero llevar una Siegewijn con estos personajes tampoco es que los vuelva rotos ni haga equipos increíblemente poderosos que ya existieran anteriormente. Con lo cual, es extraño esta Siegewijn y sí que tiene una C2 que parece que combina medio decente con Neuvillette, pero no recomendaré para nada buscar Siegewijn C2 como best in slot de equipo de Neuvillette. Es decir, Siegewijn a día de hoy es un healer hidro que está rara, que posiblemente combine con las mecánicas nuevas de Natlan porque a día de hoy no encaja en lo que puede ocurrir en Genshin Impact. ¿Qué otros personajes pueden llegar? Pues bien, número 1, Furina.
Furina es el personaje que iba a venir a la 4.6, pero por obvios motivos de marketing y competencia con Wuthering Waves la han retrasado a la 4.7 para que la 4.7 sea una versión muy poderosa, para que básicamente frenen un poco, que ya sabéis que los gachas tienen una curva muy marcada y muy estudiada, donde siempre hacen una campaña inicial cuando el gacha empieza y de repente siempre esa campaña inicial tiene picos enormes y luego ya la comunidad que se establece y se fideliza con el juego, obviamente es una curva que decrece mucho y ahí ya en ese momento, como unos meses después, es cuando se mantiene. Hoyoverse quiere atacar directamente esa curva, como hizo con Tower of Fantasy, cargarse ese pico inicial con una muy buena versión y que entonces Wuthering, ese pico inicial que pueda llegar a tener de, pues es un juego nuevo, el hype inicial, el tema de que la gente lo quiere probar, la curiosidad, el marketing de que es el Genshin Killer y toda esta historia, pues dar una 4.7 poderosa para competir con esto. ¿Furina vendrá? Lo más probable es que sí, además del nuevo abismo. Furina haré y actualizaré la build, ya que en mi canal principal no hay contenido de Furina y diréis, ¿por qué? Porque fue justo una época donde justo hicimos el Anfunaversary, ocurrió una baja de ingresos brutal de Hoyoverse, fue la época donde menos ingresó los banners de la 4.0, 4.1, quizá 4.2 con Furina remontó un poco, pero no fue lo que se esperó Furina realmente y todos los creadores comentamos, mira, ha vendido decente, pero no tanto como se esperaba, porque fue otro aniversario nefasto, la gente estaba descontenta, hubo una funa en la comunidad habla inglés, una funa en la comunidad habla china, o sea, de habla china, no, de la comunidad asiática, perdón, y el canal se vio afectado por una oleada grandísima de strikes súper injustos que al final, como dije siempre y me mantuve, eran totalmente ilegales, se ganaron todos, el canal está totalmente limpio y simplemente fue una época que se pasó algo difícil y Hoyoverse quedó bastante mal de cara a los jugadores y sobre todo de cara a mi comunidad haciendo cosas totalmente injustas, abusando del sistema de YouTube, porque YouTube igual no funciona perfecto como habréis escuchado a otros creadores y tiene sus cosas, pero el resumen de todo eso y lo importante es, número uno, que salimos totalmente airosos de la situación y que, como os dije, era totalmente ilegítimo, con lo cual todo se ganó por parte del canal y desaparecieron todos los strikes, pero por otro lado, todo el contenido de Furina, como el canal estaba sin poder subir vídeos, lo subió al canal secundario. Entonces hay una build ahí de casi 100.000 visitas en el canal secundario de Furina. Por supuesto, actualizaré ese vídeo y bastantes vídeos importantes para este canal cuando venga Furina, y Furina es el Arconte Hidro y lo consideraría con la C2 uno de los mejores personajes del juego, junto a Nahida C2, que siempre os dije que son dos literalmente de los mejores personajes de todo Genshin Impact. Y me diréis, y bueno, ¿y los otros cuáles son? Bueno, hay muchos vídeos de eso, que en los vídeos suelo recordar pues a Nubilet y a más personajes, pero este no es el vídeo. Así que actualizaré contenido de Furina. Furina C0 es un sub DPS increíble y es best in slot de muchos equipos. Furina C1 te da 150 cargas nada más empezar y te aumenta el capeo de las cargas. Furina C2 es Jesucristo porque en cuestión de 4 o 5 segundos en casi cualquier equipo tienes todas las cargas, tienes un 100% de daño infligido a todo el equipo y a sí misma, y es un sub DPS espectacular que en equipos donde vaporizas algún hit, yo he hecho 300.000 de un hit vaporizado de un golpe de los animalitos de Furina, aparte de ser una batería semidecente, tener un coste bajo en su ulti para ser un arconte y de poder incluso llevar Favonius y jugar bastante decente. Así que Furina es uno de los personajes más esperados de todo de Genshin Impact. ¿Y cuál es el último personaje? El tetón, Algeiza. Inserten a Mordex por aquí diciendo su frase. ¿Qué tiene? Bien, Algeiza es otro personaje que estaba surrando a la vuelta de la esquina, no me salía la expresión, y es un muy buen carry dentro, que el único problemilla que puede llegar a tener es que no tiene un techo exageradamente alto con sus constelaciones. Es decir, Algeizam literalmente lo sacas de cero y ya hace todo el trabajo. El best in slot de Algeizam de hecho es Nahida Furina Cookie para su equipo de Hyperbloom, muy cómodo y bastante poderoso a C0. Algeizam a día de hoy es poderoso, pero su evolución ha sido más parecida a Tartaglia, ya que tiene un equipo con unos mínimos muy espectaculares y que se puede jugar pues Furina C0, Algeizam C0, Nahida C0, Cookie C2 para los 15 segundos de uptime de su elemental, y tener un equipo a mínimos muy free to play con un daño altísimo para gente que tiene cuentas muy limitadas o que básicamente no quiere techos espectaculares ni daños del otro mundo, pero estos personajes que están limitados a C0, que sus constelaciones no le suman demasiado, tienden normalmente a quedar muy por debajo de otros equipos donde el techo puede aumentar infinito todo esto, con carries que pueden ganar mucho con constelaciones o armas y demás. Aún así, Algeizam es muy poderoso y uno de los mejores Hyperblooms de todo el juego, que sí puede beneficiarse de la C2 de Nahida y la C2 de Furina. Es un buen carry, pero es un carry. Y la pega que le pondría al Algeizam, hablando de estos banners 4.7, es que existe Tignari.
Y Tignari no podía competir con Alhaitham porque no tenía cores de Hyper Bloom muy consistentes y poderosas, ya que Shinkyu y Yelan se activan ataques normales y Tignari va a ataques cargados, pero desde la llegada de Furina, que se activa en cualquier situación, el Tignari Nahida, Furina Cookie, que es el mismo equipo de Alhaitham, solo que Alhaitham tiene 18 segundos de cooldown y Nahida, Furina, Cookie tienen 15 y Tignari tiene 13 y medio, de hecho Nahida tiene 13 y medio también, hace que el equipo de Tignari sea una rotación de 15 segundos frente a los 18 de Alhaitham y pueda acercarse al daño por rotación más que Tignari. Sí mejora un poquito con constelaciones y que las constelaciones de Tignari te pueden salir en cualquier momento en el banner permanente o perdiendo el 50-50 en el banner promocional. Con lo cual, en mi opinión personal, yo recomendaría más a Tignari y que quien le guste Alhaitham por diseño se mate por las protogemas y gaste y lo ponga en un pedestal y en un trono, pero que realmente quien me pregunte una opinión neutra y que no solo se deje guiar por apariencia y demás, diría que recomienda más a Tignari que a Alhaitham por el hecho de la tranquilidad de que en cualquier momento puede salir constelaciones, la facilidad de construcción y sobre todo que en vez de ser melee como Alhaitham es range, es decir, pegas cargados de lejitos, así en fácil para explicarlo, con lo que su gameplay se facilita un poquito más que el de Alhaitham. Entonces recomendaría a Tignari por encima de Alhaitham, ya que es su competencia directa y con la existencia de Furina a día de hoy sí pueden tener una core similar con un daño por rotación bastante similar. Y estos son los banners. Ahora, mención honorífica. Como viene Alhaitham, es posible que venga KB porque hace un año y mucho que ya no viene. Por otro lado, hay 3 usuarios de espadas a una mano, de los cuales 2 de ellos sí les beneficia el Chifos, que es otro arma que no llega desde la 4.6. Perdón, desde la 3.6, que fue la de Nahida, Baizu, Nilou y no me acuerdo qué más vino en esa versión. Entonces, ¿al Alhaitham le viene el Chifos bien? Sí. ¿Hay 3 usuarios de espada a una mano como son Clorinde, Furina y Alhaitham? Sí. ¿Hay alguna relación con Dendro, ya que el Chifos da maestría y es un arma que vino en la región de Sumeru, que es la región del Dendro? Sí, que es en este caso Alhaitham. Posiblemente sean los personajes y armas que vendrán, aparte de recordar que otro personaje viene en la 4.7, no sabremos en qué banner, posiblemente con Siegewine, porque es un carry electro y Clorinde también es un carry electro, es Setos, es el Degio chiquito. Es un carry electro que va a ataques, o sea, va con la ulti haciendo ataques normales, pero que son como ataques cargados. Es una especie de Yoimiya, pero al ser electro puede jugar en equipo de Aggravate, pero claro, ya existe Clorinde, Sino, Raiden y muchos más carries electro, con lo cual entiendo que Setos es una pequeña prueba, un placeholder de otro futuro carry electro que salga en Natlan, porque si no, un carry electro 4 estrellas junto a un carry electro 5 estrellas como Clorinde, que es una especie de arlequino electro, lo veo raro y quizás más que nada pues para tener otro personaje de relleno. Quedará al final, imagino que como una Janfei o algo así, es decir, algo poderoso, pero no mejor que los de su mismo elemento 5 estrellas. Así que será otro 4 estrellas que sabemos que viene. Poquito más. Estos son los banner 4.7 y lo que yo recomiendo y creo de cada personaje. Clorinde y Siegewine aún tienen que salir, con lo cual mucho cuidado. Y todo esto pues puede cambiar porque nos van a confirmar en el livestream de la 4.7, que falta una semana desde que veáis el vídeo, pues una semana y unos días, pues si realmente son estos. Si hay algún cambio, pues seguramente se actualice en un vídeo futuro después del livestream. Así que poquito más. Gracias por estar en el vídeo y el canal, explotar los comentarios y el botón de like, y ya sabéis, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini y chaito, que estéis muy bien, gente. Chao, chao, chao.